Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en este nuevo comienzo, pues realmente, y sobre todo en este mes de septiembre, que podemos decir que es el mes siempre dedicado a la patria, donde hacemos un estudio más profundo de héroes, de hechos históricos importantes, y pues yo estoy muy contento de poder estar de nuevo hablando acerca de un tema que hoy vamos a desarrollar y conocer un poco más de nuestra historia, de esos temas novedosos, de esos temas que traemos a las personas que trabajaron en estas investigaciones y que pues fueron parte de estos proyectos. Vienen a contarnos su historia en el lugar de los hechos históricos. Yo creo que eso es fundamental para poder hacer o entender mejor nuestra historia. Soy Arnulfo Ramírez y estoy muy feliz de que podamos convivir en esta hora, este nuevo comienzo. Recuerda que es un programa que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde. Bueno, el tema que tenemos para el día de hoy es un tema de una investigación muy interesante, pero antes voy a presentar a nuestro invitado especial. Me refiero a Roberto Ramírez. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo están? Bien, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Arnulfo. Bueno, y bienvenido y gracias también por aceptar esta invitación, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema, licenciado Roberto, que mucha gente pues desconoce, mucha gente quiere conocer, ¿no? Que es acerca de la Ciudad Blanca. Pero antes voy a presentar a nuestro colega. Pues el tema de hoy es Ciudad Blanca, leyenda, exploración e historia. Suena muy interesante, licenciado Roberto, y cabe destacar que el licenciado Roberto es un licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es un consultor independiente, historiador e investigador del proyecto arqueológico Ciudad Blanca desde el 2016 a la fecha, y también es asistente técnico en arqueología e investigador asociado en más de 10 proyectos arqueológicos en diferentes sitios del país, y aparte de esto, con lugares como Río Amarillo en Copán, en Paraíso, Copán, bajo la dirección de Los Naranjos, Lago Yojoa, diferentes lugares que realmente el licenciado Roberto ha pues trabajado, y creo que ha sido muy interesante. Por eso el tema de hoy que vamos a desarrollar, licenciado Roberto, Ciudad Blanca, leyenda, exploración e historia. Y algo muy interesante, usted estuvo en esta investigación, usted estuvo en el lugar, no le contaban la historia, usted realmente viene a contarnos esa historia en base a su trabajo científico. Sí, muchas gracias de nuevo, recalcar el agradecimiento, ¿verdad?, por tenernos aquí. Y bueno, yo formo parte de un grupo interdisciplinario, ¿no?, de personas, ¿no? Hay un arqueólogo jefe, ¿no? Hay biólogos, antropólogos, historiador del arte, historiador, y más asistentes técnicos que son del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Y bueno, dicho esto, también yo quisiera agradecer al Instituto Hondureño de Antropología e Historia por permitirnos compartir pues los avances de la investigación histórica del proyecto arqueológico Ciudad Blanca, ¿no? Bueno, y gracias por aceptar la invitación, y iniciemos esta Ciudad Blanca, leyenda, exploración e historia. Bien, entonces, no sé si está aquí. Como inicio, ¿no?, de la presentación, vemos ahí en el fondo un panorama del sitio conocido como Ciudad del Jaguar, al cual nos referiremos más profundamente ahorita en la presentación, ¿no?, solo como para brindar un poco de escenario en toda esta historia, ¿no? Y a mí me gusta mucho empezar, ¿no? Muchas frases nos inspiran a nosotros en este proyecto y a lo largo de nuestra investigación, nuestro trabajo de investigación histórica o asistente técnico en arqueología, ¿no? Y bueno, como tú sabrás, ¿no?, venimos de la misma formación histórica. Para mí, ¿no?, yo recuerdo estas horas de clase en la universidad, este historiador, ¿no?, francés, Marc Bloch, yo recuerdo esta línea bien en particular y siempre me caló hondo a mí, ¿no?, que él decía: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, ¿no? Yo creo que esto es muy importante para esta zona del país marginada, ¿no?, históricamente, el oriente, nororiente del país, y yo creo que brinda un panorama para
para adentrarnos, ¿no? A descubrir la historia y las realidades de este lugar. Al fondo miramos cerros icónicos de la Mosquitia hondureña, ¿no? Chachahuates o Chocorpán en Pech, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿no? Yo formé, como bien decía, parte del proyecto desde marzo del 2016. Me planteaba estas preguntas como investigador y como historiador del proyecto arqueológico Ciudad Blanca, ¿no? ¿Cuándo y cómo surge la leyenda de Ciudad Blanca, ¿no? ¿Por qué permanece en el imaginario del hondureño? Es decir, teníamos y casi quizás todos los que tenemos alguna edad, pues crecimos escuchando esta leyenda, ¿no? Y los objetivos era eso, investigar los antecedentes sobre Ciudad Blanca, el estado del arte, ¿no? Que sirva como preámbulo al estudio de las demás investigaciones del proyecto arqueológico Ciudad Blanca, y brindar información que fortalezca y nutra o amplíe la investigación arqueológica, antropológica, biológica del proyecto arqueológico Ciudad Blanca. Pues teniendo esto en cuenta, ¿no? Quisiera yo para la audiencia brindar bueno, este collage de imágenes, ¿no? Que es como un condensado gráfico de diferentes aspectos que han pasado, que forman parte de la búsqueda de esta leyenda de Ciudad Blanca, ¿no? Libros que hace unos 6 años se publicaron sobre Ciudad Blanca, imágenes de mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué es una leyenda? ¿No? Es una narración de sucesos fantásticos que se transmiten por tradición, ¿no? Entonces, ¿cómo surge esto, no? Vemos este mapa de 1823, ¿no? Que más o menos muestra el oriente de Honduras, muy poco conocido todavía. ¿Podemos ampliar para verlo mejor? Ahí está, ¿no? Entonces, ya ven cómo hacían referencias a los payas, ¿no? Que actualmente pues ya se les conoce como Pech, ¿no? Y vemos aquí en lo que ahora es como Culmíes, el asentamiento paya, ¿no? O también se les conocía como Poyas, y los indígenas Poyas también, ¿no? Los Tahuacas, ¿no? También. Y habéis viendo estas imágenes, perdón, cabe destacar que son zonas que siempre han sido inhóspitas desde la época de la colonia, desde la época, bueno, en la época prehispánica había, pues estaban habitadas, pero en la época colonial se convirtieron básicamente en zonas inhóspitas. De hecho, para los españoles no era un lugar muy apropiado, ¿no? Bueno, es que también recordemos, ¿no? Y esto hay que saber que a lo largo de la historia, ¿no? Cuando a la llegada de los europeos, ¿no? Esta zona permaneció prácticamente impenetrable, ¿no? Así es. Entonces una jungla negra, decía yo. Era el lugar de refugio, ¿no? de muchos grupos indígenas, porque hasta ahí no pudieron llegar la espada española, ¿no? Entonces, y hasta incluso, ¿no? Hasta en los tiempos modernos no se sabe muy bien a ciencia cierta qué es lo que hay también, ¿no? Pero un poco para definir el área de estudio, ¿no? Y vemos, es decir, nos apropiamos y estudiamos y analizamos todo tipo de fuentes, gráficas, escritas, relatos orales, ¿no? Y está la cartografía, ¿no? que nos acompaña, ¿no? Entonces el oriente de Honduras, como, ¿verdad? Conocido como la Tausgalpa o la Tologalpa, ¿no? Que es la Tologalpa es el oriente de lo que es hoy Nicaragua, ¿no? Y la Tausgalpa el oriente. En conjunto estas fueron llamadas Tausgalpa, ¿no? Así es. Este es un mapa que aparece en el Atlas de Mapas Históricos de Honduras de William Davis. No hay problema aquí con esto. Y también un poco ya para más precisar, bueno, la Tausgalpa, ¿cómo era, no? ¿Cuáles eran sus dimensiones, no? Entonces aparece la primera división, ¿no? De la dimensión de la Tausgalpa en este mapa de Antonio de Fuentes y Guzmán de 1690, y podemos ver cómo proyecta él una línea bordeada, ¿no? Indicando ese oriente de Honduras inhóspito, desconocido, ¿no?
Y aparte de eso, estos mapas nos ayudan un poco a podernos ubicar en ese entorno, porque claro, el mapa como todo va evolucionando, hay cambios, como el caso que estamos viendo ahorita, ¿no? Exactamente, entonces ya solo para ilustrarnos ahorita, ¿no? Como ya en las actuales fronteras, ¿no? de Honduras, Nicaragua, de la parte centroamericana, y cómo es actualmente lo conocido como la Mosquitia, ¿no? Y entonces es en esta área donde el proyecto arqueológico Ciudad Blanca se ha enfocado, ¿no? Que esa es parte de lo que se conoce como sería como la reserva de Mesoamérica, ¿no? Toda esa parte que aparece en el mapa, ¿no? Es correcto. Entonces, ya adentrarnos en los personajes que forman parte de toda esta historia, ¿no? Amplia historia en la que se han escrito ríos de tinta, ¿no? En eso vemos a Hernán Cortés, ¿no? En 1525, conquistador que llegó en México en 1519 y que estando, ¿no? en lo que conocemos como México, escucha hablar sobre este aparentemente asentamiento enorme, ¿no? Y de grandes riquezas, y pues emprende su marcha hacia lo que es el nororiente de Honduras, ¿no? en la actual Trujillo. Y bueno, se ha dicho, ¿no? que él vino por como calmar a sus subalternos, ¿no? Pero también hay esa leyenda, ¿no? Que vino él concretamente por el tesoro que había en este asentamiento, el perdido en la selva de la Mosquitia, ¿no? También unos pocos años más tarde, el obispo Cristóbal de Pedraza, en 1544, ¿no? Pues plasma, ¿no? Su famosa relación de la provincia de Honduras, Higuera, en la que también podemos ver como documento histórico. Es importante porque nos brinda información sumamente rica, no solamente en descripción de lugares, ¿no? Describe la fauna, flora, etcétera, de esta zona, y al referirse a algunos indígenas, pues dice que lo llevan y dicen que sí, en cierto punto se avista, ¿no? Un poblado donde estos indígenas comían en vasos y platos de oro, ¿no? Entonces, pues plasma esto, ¿no? En esta relación y queda, ¿no? Queda ahí, queda plasmado para futuro, ¿no? Pues un poco continuando con el tiempo, ya en el siglo XVIII, Thomas Pownall, que fue un político y colonial, ¿no? Que fue gobernador de Massachusetts, Norteamérica, pero que también había ido a Jamaica, ¿no? Y recordemos que había, cuando ya el Imperio Español estaba bien establecido en lo que hoy es Honduras, ¿no? Pero también recordemos que los otros imperios, el británico, empieza como a querer hacerle batalla al Imperio Español, ¿no? Y entonces apropiarse de lugares donde todavía ellos no alcanzaban a controlar. Y Jamaica fue un punto sumamente importante y sustancial en esto, a tal punto en que de ahí está muy relacionado con la historia del nororiente de Honduras, ¿no? Con Trujillo, el Río Negro, etcétera. Y entonces, estando en Jamaica, pues se encuentra esta vasija, quien la incluye en su relato, ¿no? La vemos en la parte superior, y pues él dice, ¿no? Que la traslada al Museo Británico, y mucha gente dijo, bueno, esto proviene de México, ¿no? Porque imagínate, en ese tiempo todavía no se conocía todavía muy bien Centroamérica, ¿no? Pues al ir indagando yo como historiador, pues me doy afortunadamente con que sí, está ahí todavía en el Museo Británico, y ellos nos brindan pues una foto actual, ¿no? de este artefacto arqueológico, y ahí está, ¿no? Como podemos ver, y es importante pues porque consideramos que muy probablemente estas muy probablemente sean las primeras imágenes de artefactos arqueológicos provenientes del nororiente de Honduras, y que pueden brindar información o aportar luces, ¿no? para futuras interpretaciones arqueológicas.
sobre todo del proyecto, ¿no? Y aparte de eso, son, como decía, este tipo de piezas como pioneras o por lo menos que salen de la zona. Recordemos que cuando una pieza sale de un sitio arqueológico prácticamente pierde su valor científico, ¿no? Solo se convierte en una pieza más, ¿no? Entonces, viendo en esto, la jurisdicción a principios del siglo XIX cambia un poco, ¿no?, en Honduras. Es decir, sí, avanzamos, ¿no?, con el tiempo, y un poco para nuestra audiencia ilustrar, ¿no?, que cómo estaba lo que hoy conocemos como Honduras, ¿no?, ilustrar un poco esa zona del nororiente de Honduras y qué grupos humanos podíamos encontrar en ese entonces, ¿no? Y vemos claramente esa área fuera del control español, ¿no?, totalmente, casi, ¿no?, en la que pues habían grupos payas, sumu, tahuaca, miquitos, ulúa, ¿no?, y que todavía pues continúa de esa manera, ¿no? Quiere decir que en esa zona, licenciado José Roberto, no había colonia, no había dominio español, era una zona inhóspita totalmente. Era una zona inhóspita y que hasta finales del siglo XVII, si no me equivoco, con los evangelizadores franciscanos, ¿no?, que intentan pacificar a través de la fe, controlar estos grupos humanos, medio un intento, ¿no?, de controlar estas poblaciones, pero en ese intento pues pierden la vida muchos de ellos, ¿no?, también, y que poco a poco después fue teniendo algún tipo de control la corona española, no a su cabalidad, ¿no?, de este amplio territorio que vemos no lo logró controlar a cabalidad. Y viendo todo esto, nos damos cuenta que todavía esa zona hasta en la actualidad se mantiene igual, ¿no?, inhóspita. Es correcto. Entonces, bien, bueno, en esta próxima imagen también, únicamente como para ilustrar, ¿no?, muchos quizás que nos estarán viendo, ¿no?, dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver Copán con Ciudad Blanca y todo? Pero bueno, como investigador, como historiador, y bueno, tú también, ¿no?, como historiador sabrás que es importante ver el contexto, ¿no?, el contexto de lo que está sucediendo en la región, en el país, ¿no?, y es que empieza la arqueología y la antropología empiezan a crecer como ciencias, ¿no?, y pues está esa sed de explorar sitios de la tierra desconocidos y sobre todo ruinas, ¿no?, antiguas, no solo de Oriente Medio, de Egipto, qué sé yo, sino también en nuestras latitudes. Entonces, pues vemos las famosas ruinas, ilustraciones grabadas de las ruinas de Copán, realizadas por Frederick Attenborough, quien fue acompañante de John Lloyd Stephens, ¿no?, que vemos la ilustración de John Lloyd Stephens, y podemos ver algunas imágenes, estos ricos grabados de detalle, ¿no?, de que hizo Attenborough. Y para mí, ¿no?, como investigador, como formando parte del proyecto Ciudad Blanca, los ilustro como parangón porque dan esa sensación, además de otros exploradores, bueno, aquí está este país selvático, ¿no?, y donde hay ruinas antiguas, ¿no?, entonces se va como creando esa idea, ¿no?, de que ahí está en la selva muchas cosas, muchos tesoros que podemos encontrar, ¿no? Bueno, y sí, avanzamos y ¿no?, ya el padre Manuel de Jesús Subirana, ¿no?, que ella estuvo en Honduras entre 1856 y 1864, ¿no?, en su labor evangelizadora. Y es importante retomar esto porque a finales de los años 60, ¿no?, del siglo XX, Jesús Aguilar Paz, como veremos más adelante también, él menciona que Subirana aparentemente catequizando, ¿no?, a los pechos, a los payas en ese momento, pues les dice o escucha hablar de Ciudad Blanca, ¿no?, de ese sitio, y que él les dice a ellos, bueno, en caso de que sientan temor por algún momento o que se sientan invadidos o algo, que se refugien en este asentamiento, ¿no?
interesante, ¿no? Porque ya vemos el área de donde él estuvo pues evangelizando, ¿no? Bien, y realmente el padre Emanuel de Jesús Subirana, pues hay un proyecto en el Vaticano de hacerlo pues un santo que aportó mucho, sobre todo a estos grupos indígenas de la zona. Bien, vamos a hacer una pausa, no nos cambien, ya regresamos con un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Es el programa que se pasa todos los viernes a las 5 de la tarde con temas muy interesantes acerca de nuestra historia, de nuestra identidad, de lo que nos hace una verdadera patria. Y hoy día pues tenemos a nuestro invitado al historiador José Roberto Ramírez, que nos está hablando acerca de Ciudad Blanca, leyenda, exploración e historia. Y es que a través de todo este recorrido que nos ha estado haciendo, de estos antecedentes históricos, todos estos personajes que han dado por la zona, estos mapas, creo que nos hace una idea, licenciado José Roberto, sobre cómo era la zona en aquel entonces, y como dije al principio, y lo sigue siendo, ¿no? Y ha habido algunos cambios, pero era una zona inhóspita. A ustedes que les ha tocado viajar por esos lugares, les ha tocado acampar, algunas veces pues casi su vida peligra por los diferentes animales que hay en el lugar, por las lluvias, que son grandes lluvias en el sitio, hasta falta de comida, poca transportación. Realmente esa es una verdadera aventura. Aparte de eso, los aportes que ustedes dan y que hoy día pues nos trae a colación, y sobre todo bajo la visión de un historiador trabajando en un proyecto arqueológico. Así es, Arnulfo. Entonces también continuamos, ¿no? Y ya avanzamos al siglo XX, ¿no? En la década de los años 20, ¿no? Está este famoso investigador Edward Consemius, ¿no? Que vemos aquí al lado izquierdo, y pues él realizó unas investigaciones en el oriente de Honduras, tanto a los payas, ¿no? Y hacia los Misquitos Tahuaca, ¿no? Y él fue en esta investigación sobre los payas. Él fue el primero que habló, realmente plasmó en escrito sobre Ciudad Blanca, ¿no? Entonces, pues solo para tener ese dato presente, ¿no? Y nos movemos unos años un poco más tarde. Este historiador del arte, Herbert Spindem, también estuvo en la zona, en Río Paulaya, nororiente de Honduras, y que traía a colación esta imagen porque es una imagen tomada por él, ¿no? De la zona, donde se muestran artefactos arqueológicos también, vasijas, metates, muy similares a los encontrados en lo que ahora conocemos como Ciudad del Jaguar. Y están in situ, ¿no? Hay imágenes también que están ahí en internet, ¿verdad? Y en otros espacios donde la gente puede informarse y ver que así fue también allá este sitio, ¿no? Sí, viendo esta imagen uno le recuerda las que en la actualidad han hecho ustedes en su labor, en su trabajo de campo, ¿no? Es correcto, ¿no? Bueno, también el famoso aviador Charles Lindbergh, ¿no? En su visita a los pueblos, ¿no? del mundo, ya después, posteriormente a haber realizado su famoso viaje de cruzar el Atlántico, ¿no? De Nueva York a París, y lo vemos ahí, ¿no? Con el presidente Miguel Paz Barahona, ¿no? Ahí ataviados con la parafernalia de la época, ¿no? Y se dice que él pues fue... él avistó, se dice, muros, ¿no? Paredes blancas, ¿no? Pero yo como historiador, yo necesito realmente ver las fuentes y ver, cerciorarme, ¿no? que esto es cierto, porque he analizado muchas fuentes donde pues no se brinda mucha información. Sí se dice, bueno, estaba el conflicto con César Sandino en ese entonces, ¿no? Y dijo que él, para evitar, ¿no? cualquier tipo de incidente, se desvió de su ruta, ¿no? Entonces a mí me parece muy poco probable
que él haya avistado alguna ruina, ¿no? en el oriente de Honduras. Es más probable que él se haya ido hacia Nicaragua por el Pacífico, ¿no? Entonces sí quería traer a colación eso, porque yo sé que también se ha dicho, ¿no?, de que él, de Lindbergh, pues también ha visto este asentamiento. Y bueno, avanzamos, ¿no? Este personaje icónico, importante, muy, muy importante en la historia patria por muchas razones, pero también, sobre todo, aquí, con lo que nos tiene aquí en Ciudad Blanca, ¿no? Pues realizó su famoso el mapa de la República de Honduras entre 1915 y 1933. Él anduvo por cada punto de Honduras, ¿no? Exactamente. Y entonces él pues hizo también una colección de objetos arqueológicos, ¿no? Lo vemos ahí en la imagen, que es extraída de la revista del Archivo y Biblioteca Nacional también. Y en estos objetos arqueológicos, algunos sí son provenientes del oriente de Honduras, como vemos ese metate efigie, ¿no? Muy parecido como un lagarto, ¿no? Bueno, a raíz de eso también, no solamente pues elaboró el mapa, sino que recopiló tradiciones y leyendas, ¿no? Y que plasmó en este famoso libro de Tradiciones y Leyendas de Honduras. Y mira, muy importante, porque yo como historiador del proyecto también, pues en un inicio pensaba, bueno, todos hemos visto la famosa descripción en su mapa, ¿no? Ruina Ciudad Blanca y un signo de interrogación. Sí. Pero yo quería ir más allá, ¿no? Entonces consulto esta fuente, ¿no?, escrita por él, y veo que, bueno, no dice en concreto de Ciudad Blanca, pero sí habla de Huetlaplayán, que a futuro, esto lo dijo en el año 30, ¿no? Pero a futuro es que ya después le da esa connotación. Y pues no menciona, ¿no?, en esa leyenda de tradiciones de Honduras, así concretamente, ya lo dice ya muy posterior él. Y bueno, podemos ver en la imagen también esta primera edición del mapa de la República de Honduras, correspondiente al año 1933, y el recuadro sobre, perdón, en la parte donde dice Cordillera Punta Piedra, aquí, pues no está, ¿no?, la famosa inscripción. Yo decía, bueno, pero ¿por qué será esto que no está? Y sí lo hemos visto en otro mapa, y es porque él lo incluye ya, sí, allá lo incluye ya en la edición correspondiente a 1954, que es su segunda edición, ¿no?, que podemos ver aquí ya con más a detalle, como ustedes ven. Y esto es lo que propongo yo como historiador, y consultando la fuente y haciendo inferencias también, consultando algunas memorias de él, consultando algunas diarios de campo de algunos arqueólogos que dicen que se reunieron con él. Tanto se reunió con él Duncan Strong como Theodore Moore, como veremos más adelante. Y estos personajes son claves, ¿no?, en la arqueología del oriente y nororiente de Honduras. Porque, bueno, decía, ¿cómo es que yo me fallé eso? Yo creo que ese fue el pensar de Aguilar Paz, ¿no? ¿Cómo fue que yo no pude, y por qué sí ellos, ¿no? Entonces yo creo que después de 1930, ya una vez terminado el mapa, y en el año 33 a reunirse con Duncan Strong, y en el año 40 a reunirse con Theodore Moore, bueno, él dice, bueno, yo tengo que, pues, rehacer esto, ¿no?, y añadir cosas que no pude añadir en el anterior. Entonces, así va la cosa. Bien, sí, perdón. No, y si es posible que siempre en un trabajo de investigación histórica uno está añadiendo, separando, porque de eso se trata, ¿no? Es toda una construcción. Exactamente. Bueno, y en estas construcciones también, ¿no?, concentrándome en todas estas figuras que forman parte de esta historia, ¿no? Y en la década de los años 30, Frederick Mitchell Hedges, ¿no?, este personaje, ¿no?, de la historia de Ciudad Blanca,
contratado por el director del Museo del Indio Americano en Nueva York, ¿no? Porque él, al adquirir, el director del museo adquiere esa pieza, ¿no? de este hermoso ¿no? Armadillo. Armadillo, exactamente, y se lo venden, ¿no? Todas las piezas en ese entonces salían así, sin control, hacia otros países, ¿no? Y le comunica que eso era del oriente y nororiente de Honduras, ¿no? Y que posiblemente de Ciudad Blanca. Pues él va en búsqueda, se inventa miles de excusas, ¿no? Le precedía que supuestamente él había encontrado algunas calaveras de cristal en Belice, etcétera, ¿no? El tipo se aprovechaba de todo eso, ¿no? Pero bueno, ya posteriormente sí viene este arqueólogo formado de profesión, William Duncan Strong, ¿verdad? Que podemos ver en la parte izquierda. Ahí está con su equipo de investigación, con quienes vino al nororiente de Honduras. 5 meses, sí, 5 meses de exploración en nororiente y nororiente de Honduras. Y es curioso, ¿no? Porque él ya había escuchado sobre esa ciudad prohibida, dice él, ciudad prohibida antes de partir a Honduras, en Nueva York, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Como ya se está hablando en otras latitudes de eso, y ya estando aquí en Honduras, pues él dice en su diario de campo, le escucha hablar de los Pesh. Un poco para ilustrar también en su bosquejo en su diario de campo, ¿no? de enero a julio del año 33 que estuvo aquí en Honduras. Y vemos estos mapas, y pues son mapas hechos, como dicen, el puño y letra de ellos, ¿no? Y viendo en este caso que usted nos hablaba acerca de esta Ciudad Blanca, aparte de esta zona ahí, en ese sector que hubo tantas exploraciones, ¿con qué otra ciudad se podría comparar? En el caso de Ciudad Blanca, ahí en la zona, o en el resto de Honduras. Bueno, veremos más adelante, ¿no? Y el asentamiento, bueno, es que no hay en sí, hay cada asentamiento arqueológico que se encuentre va a ser Ciudad Blanca, pues porque en sí no hay, ¿no? Es decir, cada asentamiento mayor o monumental que se encuentre, ya todo el mundo va a empezar, Ciudad Blanca, pero es por eso, ¿no? Yo sostengo, ¿no? Históricamente un área del país olvidada, donde hay escasa información. Claro que cuando se realizan hallazgos arqueológicos, siempre va a ser referencia a Ciudad Blanca. ¿Por qué? Porque precisamente no hay un conocimiento completo de la geografía de la zona, ¿no? Y de la historia también. Y si hay fuentes, son bien escasas y no tan abundantes y que no ahondan mucho, ¿no? Entonces, por eso como investigador, ¿no? He tratado de complementar todo ese tipo de fuentes para rellenar esos espacios. Y en esta investigación que usted ha hecho y que aparecen los mapas y todo, también la pregunta que la gente se puede hacer es, ¿por qué Ciudad Blanca? ¿Qué quiere decir Ciudad Blanca? O sea, bueno, hay varias versiones, ¿no? Ahí está la versión de los Pesh, que es también a la que yo también me asocio mucho, es pues a ellos salir avanzando y asentándose en el oriente de Honduras. Existe un lugar, como veremos más adelante en la presentación, que ellos denominaban Chilmeca, ¿no? Que es como un punto de partida de ellos. Y nos han dicho muchos líderes de los pueblos Pesh, que muy cerca de Chilmeca estaba Ciudad Blanca. ¿Y por qué le llaman ellos Ciudad Blanca? Por sus grandes, porque aparentemente en la geografía de la zona hay paredones blancos que les recuerdan a ellos como habitación, los lugares, ¿no? de alguna construcción, y por eso Ciudad Blanca o Casa Blanca. Pero yo, continuando también con el estudio de entender un poco la geografía y la zona y la historia, pues avanzamos. Tenemos ¿no? siempre en los años final, más o menos el año 25, ¿no? Otros investigadores enviados por el director del Museo del Indio Americano, Eric Stuart Murray,
Y lo vemos aquí, y es muy interesante lo que plasma en la parte de esta fotografía. Dice, esto viene de la ciudad del mono Dios, ya se habla de ciudad del mono Dios, ¿no? Ya es diferente de Ciudad Blanca. Dice él, el indio que me las trajo fue mordido por una barba amarilla en septiembre y murió, y con él murió el secreto de Ciudad Blanca, de la ubicación de la ciudad. Explicaré más a mi regreso, le dice él al director del Indio Americano, ¿no? Pero yo creo que es todo invento, ¿no? Porque ellos encuentran vestigios, sí, pero quizás dicen, bueno, él lo que quiere es escuchar eso de Ciudad Blanca, entonces yo le voy a inventar esto, pues así. Este mapa que quizás es un poco muy difícil ubicarse, pero vemos en las partes azules casi en la costa del nororiente de Honduras, la laguna de Ivans y la Plus Laguna, ¿no? Y más abajo está este cerro Chichihuate, Chachahuate, que mostramos al inicio, importante para ritual y espiritualmente para el pueblo Pech. Y bueno, un poco para ilustrar, porque a futuro Theodore Moore, el que propagó la historia de Ciudad Blanca, va tomando elementos como para crear también gráficamente cómo lucía, ¿no? Entonces yo solamente quería utilizar esta imagen para decir que sí, que efectivamente ya se sabía en los años 30 y al principio de los años 40 sobre esta montaña en particular. Aquí quiero agradecer al antropólogo Federico Travieso por facilitarme la existencia de este mapa. Entonces lo tenemos aquí, a Theodore Moore, ¿no? En el oriente de Honduras, ¿no? Navegando los ríos, el cerro Chachahuate que decía, y en la parte inferior el grabado que mandó a hacer, o que le dijo a este ilustrador Virgil Finlay en 1940, y que, bueno, que era sobre la ciudad del mono Dios, y que creemos, ¿no? De acuerdo como también Juan Carlos Fernández Díaz, que fue uno de los hondureños que participó en la exploración del IDAR en 2012, en la exploración del IDAR en 2012, de la cual se encontró la ciudad del Jaguar. Y él da esta interpretación que muy probablemente Theodore Moore utilizó, o que le brindó a este ilustrador, y el ilustrador dio rienda suelta a su imaginación, ¿no? Definitivamente, y lo vemos porque vivimos ahí un gran gorila, y recordemos que en aquella época en los Estados Unidos el tema de los gorilas, el famoso King Kong, esos grandes simios que habitaban en nuestra selva, llamó mucho la atención para la época, era como un atractivo turístico. Pero vamos a continuar con el tema y hablando acerca de estos personajes que ya se están acercando a esta Ciudad Blanca con todo este contexto histórico que bien nos ha presentado el licenciado José Roberto Ramírez. Vamos a hacer una pausa para continuar con este nuevo comienzo. Ya regresamos. Un nuevo comienzo, todos los viernes a las 5 de la tarde, hablando acerca de temas muy interesantes e importantes acerca de nuestra historia. Y hoy tenemos invitado al historiador José Roberto Ramírez, hablando acerca de Ciudad Blanca, leyenda, exploración e historia, que eso es lo que nos ha traído en todo este tiempo. Y nos hablaba el licenciado José Roberto acerca de un personaje interesante por ahí de Teodoro Morde, que incluso se encuentra con Jesús Aguilar Paz. Entonces ya empezamos a ver aquí a estos personajes que tienen que ver con esta historia y esta famosa Ciudad Blanca. Sí, vinculándose, articulándose. Entonces, a medida pasa estos encuentros, ¿no? Pues también se va propagando la historia en todo el país. Y no solo aquí, sino que también hacia afuera, ¿no? Exactamente, pero aquí tenemos, por ejemplo, cómo llega la noticia, ¿no? al oriente de Honduras, a Olancho concretamente, y tenemos una imagen para ilustrar esto. Entonces, como hemos dicho, sucede que la gente va encontrándose con vestigios arqueológicos, ¿no? Y encontraron esta vasija unos pocos meses después de la investigación de Theodore Moore, y en un lugar denominado La Colonia, ¿no? Muy cerca de Culmí. Entonces, para hacer boom, ¿no? O estar al tono con esa de Ciudad Blanca de Moore,
dicen, bueno, este vaso sagrado usado por los sacerdotes de Ciudad Blanca, la Mosquitia, para ofrecer al Dios Mo el corazón de las víctimas, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo se integran otro tipo de elementos, ¿no? que hacen y que despiertan curiosidad en la historia, ¿no? Y que van y que ayudan a hacerla más misteriosa, ¿no? También tenemos, bueno, Carl Helbig, ¿no? Carl Helbig, que fue un explorador alemán que estuvo en el nororiente de Honduras y que también habla sobre Ciudad Blanca, y quería compartir con nuestros televidentes, ¿no? Él dice, se habla igualmente de una ciudad blanca o casa blanca, pero que nadie de la actual generación ha visto. Es posible que alguna formación rocosa simule un palacio blanco, que es como te decía, o que sencillos cimientos, como se encuentran muchas veces en la región de la vieja cultura paya, alimentarán las exageraciones de tal naturaleza, ¿no? Y ahí él continúa también, ¿no? En otros, diciendo, bueno, solo los payas, en particular los de Río Plátano, ¿no? Y Paulaya deberían saber más sobre esto, ¿no? Este texto, por ejemplo, está en alemán, y yo quiero agradecer al abogado Guillermo Tuma por ayudarme, ¿no? Uno se hace de tantas fuentes que a veces que uno no se tiene que quedar solo con lo que encuentra, ¿no? Y bueno, este mismo explorador alemán que estuvo en Honduras, en el oriente de Honduras, en los años 52, vemos cómo detalla y cómo coloca en el oriente de Honduras eso que hemos visto, hemos dado ese viaje histórico, ¿no? Y cómo esa región del país muy poco conocida, y por eso él lo plasma, ¿no? Región desconocida, ¿no? Plasma, y un poco vemos hacia el centro del Cerro Chachaguates que te decía, ¿no? Y con todos estos planos que usted nos ha presentado, con todos los mapas, ¿hay algún, vamos a decirlo así, algún dibujo ilustrativo con toda la evidencia que nos muestre cómo pudo haber sido Ciudad Blanca? Tenemos la ubicación, por lo menos tenemos la ubicación, como decimos, las coordenadas geográficas, tenemos la evidencia histórica. El licenciado José Roberto nos ha ido mostrando, ¿no? Los diferentes mapas, cómo han ido cambiando, pero la pregunta aquí es, y mucha gente se hace, ¿cómo pudo haber sido esta Ciudad Blanca? Bueno, así que por eso Theodore Moore en su investigación en 1940 la detalla así, ¿no? Con este mono inmenso, ¿no? Y atrás estos cerros, ¿no? Esa fue quizás la primera imagen, ¿no? que existía sobre esa aparente Ciudad Blanca, ¿no? Ciudad del Dios Mono. Pero de ahí, como mencioné, otro sitio arqueológico monumental que se encuentre y con el que vaya el paso del tiempo y conociéndose, iba a ser Ciudad Blanca, ¿no? Entonces estos personajes también, hay más otros geólogos, ¿no? En la década de los 60 también, pero también pasamos a la literatura también, y esto es bien importante, esto casi no se había mencionado, ¿no? Por qué y cómo estaba en el imaginario de la hondureñidad esto de Ciudad Blanca, porque incluso yo recuerdo, ¿no? Mis abuelos hablando de Ciudad Blanca, y bueno, el famoso libro de Ramón Amaya Amador, con la misma herradura, ¿no? Para quienes lo hemos leído, claramente él se nutre de toda esta información, parte de la información que hemos brindado, ¿no? Y que aparece, hay oro y vestigios de oro en el oriente de Honduras, templos con oro, ¿no? Juan Ramón Ardón, en el filo de un Guarizama, también se nutre de la información proporcionada por Carl Helbig, este explorador alemán, y habla sobre Ciudad Blanca también. Entonces vemos que en la literatura pues va plasmándose esto, y así va ampliándose en la hondureñidad. Mira, bueno, esto lo elaboré yo, ¿no? Como historiador del proyecto arqueológico, un mapa, ¿no? Que es sobre ubicar en el oriente de Honduras de todos los reportajes de descubrimientos de Ciudad Blanca que se han hecho desde 1940 hasta el 2012, ¿no? Y que va más o menos como tú lo dices, ¿no? El periódico del día, la prensa, en el mapa de Jesús Aguilar Paz, hasta bueno, lo que conocemos de 2012 que hizo la National Geographic Society, ¿no?
Entonces, en esta imagen del 2012 es posiblemente cómo pudo haber sido Claro. como dicen, algunos dicen la ciudad mítica, ¿no? Claro, recordemos todos estos sitios mayores, ¿no? Incluso en el año 87, ¿no? Que se encontraron cerca del río Anner, este asentamiento también, las Crucitas, ¿no? Y es relativamente grande también, entonces trajo al tapete de las discusiones eso de Ciudad Blanca de nuevo, ¿no? Sí. Y aquí surge también la pregunta, ¿cómo hacen ustedes los investigadores? ¿Cómo se agencian de fondos? ¿Quién les apoya? Porque son zonas inhóspitas y que probablemente no muchos estén interesados, pero es importante porque no solo es ese lugar, hay infinidad de sitios arqueológicos en la zona. Mire, este proyecto es estatal, ¿no? Y fue realizado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la Fuerza Aérea, el Ejército y el Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología en ese entonces. Entonces, así se agenciaban de fondos, ¿no? Se programaban visitas para realizar el proyecto de investigación en campo, pero también simultáneamente, y a veces el esfuerzo personal, ¿no? Visitas a bibliotecas, etcétera, ¿no? O comprando a veces por internet, Claro. O viendo sitios que ofrecen ciertas publicaciones que es difícil de conseguir ¿Y también. en este momento hay trabajos de investigación en la zona? Aunque no estemos físicamente en el lugar, nosotros seguimos investigando e incluso interpretando, ¿no? Todos los vestigios, ¿no? Los artefactos arqueológicos, nutriendo la información arqueológica con la información biológica, con la información antropológica y la información histórica, aunque aquí pareciera que fuese muchísimo, pero es como avance, ¿no? Hay mucha Claro. más información, mucha más información. Así es. Y como usted nos dijo al principio, este es un trabajo multidisciplinario, ¿no? En el cual el licenciado José Roberto nos habla un poco de lo que es su trabajo desde la ciencia histórica. Es correcto. Yo quería compartir entonces que va ligado esto que hablaba yo desde los PESH, cómo va vinculándose la cosmovisión PESH con todo eso de Ciudad Blanca, ¿no? Ellos hablan de la famosa Chilmeca que también ya Consemios había abordado en su estudio de los PESH, y elaboré este mapa con información proporcionada por Ángel Martínez, hijo de la cacica y artesana PESH Juana Carolina Hernández, Chilmeca, ¿no? Y él hablaba de que los huatá o los curanderos, ¿no? También los que sabían de mucho conocimiento en el pueblo, pues transitaban. Incluso fueron ellos también los que decían, bueno, en estos antiguales o ruinas, como se les conoce, ahí es donde ahí es sagrado, ahí no se puede entrar. Entonces va simultáneamente nutriéndose eso con la cosmovisión PESH. Y bueno, llegamos también, ya como habíamos hablado de la tecnología, ¿no? Ya casi sui generis, ¿no? Al principio había mucha duda, incluso rechazo de los arqueólogos modernos, ¿no? Para emplear esta tecnología, ¿no? al servicio de la ciencia, ¿no? Cómo se escanea la selva para poder ver lo que hay debajo del dosel de la selva, ¿no? Y que fue más o menos interpretado de esta manera por la National Geographic, ¿no? En el sitio de Ciudad del Jaguar, que como... Se la podía emplear para verla más en detalle, porque esa es la pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Esto obviamente es un dibujo ilustrativo, una propuesta nada más, ¿no? Exactamente, que es lo que es hecho con la información que se tenía entonces, ¿no? Ajá. Pero ya nosotros al habernos acercado y haber hecho mucha más mapeo, ya añadimos más áreas que no se pudieron realizar en ese momento, ¿no? Y que, bueno, yo lo traigo a colación, pero que no quiere decir que esa sea Ciudad Blanca, ¿no? Como yo mencioné anteriormente o detallé en imágenes anteriores, también se le denominó Ciudad Blanca junto con las demás que se le habían denominado. ¿Por qué? Porque hay aparentemente en cada época o año se descubre Ciudad Blanca, exhala el ruido, ¿no? Que se descubrió, pasa el tiempo y se descubre otra, y entonces así vuelve, ¿no? Así es. Bueno, y realmente de eso se trabaja. Hoy el programa se trataba realmente de eso, un poco de orientar a todas las personas que pues están muy interesadas en conocer un poco de nuestra prehistoria, nuestra época prehispánica, con este trabajo o con esta
pues vamos a decirle así, interpretación histórica de parte del licenciado José Roberto Ramírez. Solo una motivación, ya cerramos para todas aquellas personas que realmente quieren conocer más acerca de la zona y sobre todo el caso de Ciudad Blanca. Mira, el equipo de investigación, nosotros continuamos trabajando, estamos comprometidos con la conservación también de esa selva increíble que se está perdiendo, pero también del patrimonio arqueológico e histórico de la zona. Entonces estamos comprometidos con nuestro equipo de trabajo, todos nosotros, los de las diferentes ciencias, ¿no? Biología, arqueología, historia, antropología, técnicos, ¿verdad?, etcétera. Y que se está haciendo, se continúa haciendo la investigación y que se dará a conocer oportunamente en su momento, ¿no? Porque hacemos ciencia para eso, ¿no? Para que se dé a conocer. De eso se trata. Muy agradecidos con el licenciado en Historia José Roberto Ramírez, que nos contribuyó conociendo un poco más de nuestra prehistoria, de nuestra época prehispánica con este tema tan interesante. Y a ustedes pues les invitamos para el siguiente viernes, siempre a las 5 de la tarde, con temas muy interesantes que tienen que ver con nuestra identidad, con nuestra historia y sobre todo celebrando estas fiestas patrias en este mes de septiembre, en este nuevo comienzo. Soy Arnulfo Ramírez, nos vemos el siguiente viernes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.